todos, en el video de hoy vamos a hablar sobre un libro súper genial de Miguel de Unamuno que se llama Niebla. Yo confieso que no había leído antes absolutamente nada de Miguel de Unamuno. De hecho, este libro, Niebla, me lo habían recomendado hace más de 10, 15 años y recién este año me animé a comprarlo, leerlo y hacer una reseña del mismo. Debo confesar también que este libro ha superado totalmente mis expectativas. Yo sabía de qué trataba, sabía cuál era el argumento, la trama, pero quería, digamos, sentirlo, leerlo por mí misma. He quedado muy fascinada, el libro ha sido muy enriquecedor. No ha sido tan fácil de leer para mí, no sé por qué. Quizá por las reflexiones que tiene de por medio. Podría decir que este libro es una mezcla entre narrativa, filosofía, y quizá por eso se me ha hecho un cachito más complicado que leer otro tipo de libros. Ahora, comencemos de una vez ya con los personajes o la trama. Primero con los personajes. ¿Quiénes habitan aquí en esta novela? Pues el personaje principal se llama Augusto Pérez. Este es una persona acomodada, tiene mucho dinero, sirvientes a su servicio, una persona que vive tranquila. De hecho, esto le ha permitido hacer un montón de reflexiones acerca de temas que pueden parecer muy triviales, como por ejemplo la vida, el amor, la existencia, entre otras cosas. A lo largo de la novela, Augusto va teniendo distintas experiencias amorosas. Primero con Eugenia del Arco, que es una chica de la cual él queda totalmente enamorado desde el momento en que la ve. La ayuda de una u otra manera, la corteja muchísimo. Y después hay un pequeño bache en ese cortejo porque ella pues está enamorada de otro chico, de otro tipo que se llama Mauricio. No le da bola a Augusto para nada. Y en ese interín él conoce a otra chica, Rosario, de la cual también se enreda amorosamente, fracasa ese intento de relación y retoma el contacto con Eugenia, hasta el punto de que se van a casar. Y aquí quiero detenerme porque quiero precisar que esta novela no es una novela de amor, no es una novela de romance ni de tragedias, aunque sí hay mucho drama. Pero el componente del amor es importante aquí porque es una vía que utiliza Miguel de Unamuno para explicar otro tipo de característica particular, que vendría a ser la existencia y por qué razón estamos aquí en este mundo y cómo es que nuestras acciones se justifican. Entonces, a partir de este fracaso amoroso por el que atraviesa Augusto Pérez, es que él logra hacerse reflexiones mucho más extremas sobre su existencia. Estaba comentando hace un momento que Augusto se iba a casar con Eugenia del Arco. No hay que perdernos mucho con los personajes, pero sí. Resulta que esta boda queda trunca. No se llegan a casar, al pobre lo dejan plantado, ella regresa con Mauricio, su ex. Se van a vivir lejos, ella le envió una carta diciéndole todo lo que había pasado y listo. A partir de este punto, Augusto entra en una crisis súper fuerte. Yo lo he sentido muy cercano a mí, como si hubiera sido un amigo al que le hubiera pasado esto. Yo realmente me he sentido, no sé si identificada, pero he sentido mucho, pero mucho el dolor que ha tenido Augusto cuando lo dejan plantado en la boda. Y toma la decisión de suicidarse, porque al suicidarse se acaba el dolor, acaba con la existencia, ¿no? Augusto Pérez a lo largo del libro consultaba con sus amistades, con sus sirvientes, qué es lo que debería hacer, cómo debería actuar respecto a distintas situaciones. En una oportunidad va a visitar a un experto en mujeres que se llama Antolín Paparrigopoulos, que es un intelectual que se encarga de estudiar el comportamiento de las mujeres. Va a verlo, pero no obtiene, digamos, ningún tipo de información que le pueda ayudar a él. Y cuando sucede lo del plantón en la boda con Eugenia, Augusto decide ir a visitar a Miguel de Unamuno porque había leído algunos artículos en los que él hablaba sobre el suicidio, sobre la decepción y todo, y entonces dice, bueno, no es que yo antes de morirme tengo que conocerlo, así que se da un viaje hacia Salamanca a conocer a Miguel de Unamuno y es muy interesante cómo Unamuno redacta ese encuentro.
No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, perdón, es muy parecido a romper la cuarta pared en una obra de teatro, ¿no? Cuando el actor o en la tele te mira a la cámara y te habla y tú sabes que te está hablando a ti, pero ves ese corte que supera la ficción y te dice esto es la realidad, algo así. Entonces Miguel de Unamuno va diciendo, y yo veía cómo Augusto Pérez venía a visitarme y yo lo recibí, y llegó un momento tú te pierdes porque dice, ¿quién está hablando? ¿Miguel de Unamuno o Augusto Pérez? Y es un poco, es hermoso, realmente para mí ese momento fue mágico. Yo estaba esperando totalmente en qué momento habla Miguel de Unamuno. Yo me la pasaba todo el rato así como que en qué momento habla, en qué momento habla. No les voy a decir en qué parte del libro lo hace, pero yo estaba con esa expectativa, así como que ya, ¿a qué hora sale? ¿A qué hora sale? Hasta que salió y yo realmente estallé. Y esa parte para mí fue gloriosa. El momento en el que ambos se encuentran en el estudio de Unamuno en Salamanca. Entonces, Augusto va a contarle su desgracia, le dice, bueno, mira, me ha pasado esto, tal cosa, me han decepcionado, me han plantado en la boda. Y Unamuno lo que le dice es, sí, lo sé todo, yo lo sé todo. Y Augusto se cuestiona, pero ¿cómo sabes? Y ahí es donde Augusto se entera por, digamos, voz de su propio creador, que no existe, que él es un personaje de ficción creado por Unamuno. Y comienza un diálogo súper interesante acerca de lo que implica la existencia. Porque a lo largo de todo el libro, Augusto ha venido buscando eso, ha venido buscando saber quién es él y por qué está aquí y por qué le suceden las cosas que le suceden. Entonces, tengo aquí algunas ideas que quisiera leer con ustedes para poder resaltar la idea. Augusto se entera de esta manera, lo voy a leer, de que no existe. Le dice Unamuno a él, no existes más que como ente de ficción. No eres, pobre Augusto, más que un producto de mi fantasía y de aquellos de mis lectores que lean el relato de tus fingidas aventuras y malandanzas. Entonces Augusto, al escuchar esto, le responde, ¿no? Básicamente se cuestiona un poquito la idea de la existencia. Bien, probablemente yo no exista físicamente, pero ¿qué pasa a nivel mental? Y esto es lo que le dice. Supongamos que es verdad que ese hombre me ha fingido, me ha soñado, me ha producido su imaginación, pero no vivo ya en la de los otros, en la de aquellos que lean mi relato de vida. Y aquí quiero hacer incidencia en un punto súper importante, creo yo, que ¿qué es lo que implica existir? Porque podríamos poner distintos y múltiples ejemplos. Por ejemplo, Dios. Mucha gente afirma que Dios existe, pero no lo puede tocar, no lo puede ver, no lo puede sentir. Bueno, sí lo sienten en el alma. El punto es que para que algo exista, no necesariamente tiene que ser tangible, no necesariamente tiene que ser tocable. Por eso es que Augusto le dice eso. Probablemente yo no exista en la Tierra, pero las personas que lean mi relato van a saber de mi existencia. Esa es una forma primigenia de la existencia. Y quizá podríamos utilizar el ejemplo de la película Coco, en el que, por ejemplo, cuando una persona muere, se va al mundo de los muertos y realmente muere, o sea, desaparece de la vida, cuando los vivos dejan de pensar en él, cuando ya el olvido es absoluto. Si nadie te recuerda, nadie te piensa, tú no existes. Y en este caso es muy parecido al argumento que brinda Augusto. Le dice a Unamuno, bueno, no existo quizá en este mundo, pero existo en la mente de tus lectores, porque esas personas están leyendo algo sobre mi vida y ahí es donde yo vivo, porque es básicamente una idea, es una ficción. Y más adelante se cuestiona nuevamente esto, ¿no? Y le dice a Unamuno, yo no puedo morirme, solo se muere el que está vivo, el que existe. Y yo como no existo, no puedo morirme, soy inmortal. No hay inmortalidad como la de aquello que cual yo no ha nacido y no existe. Un ente de ficción es una idea, y una idea es siempre inmortal. Finalmente, ¿cuál es mi valoración acerca del encuentro entre Unamuno y Augusto Pérez? Pues yo creo que al final ambos consiguieron sus objetivos. Por un lado, Augusto, que a lo largo de todo el libro se la pasa cuestionando su existencia, en el sentido de que se pregunta ¿por qué está aquí? ¿Por qué le pasan estas cosas a él? ¿Cómo podría solucionarlas? Etc, etc. Y
al encontrarse con Unamuno, él se entera de que no existe. Y eso, de una u otra forma, resuelve su disyuntiva acerca de su existencia. No existe. Y por el lado de Miguel de Unamuno, hay que diferenciar muy bien las voces narrativas en el libro, porque a veces cuando habla Augusto tenemos un discurso, cuando habla Unamuno tenemos otro. Entonces yo les voy a dejar por aquí un ejemplo de cuando está hablando Unamuno, y las intervenciones de Unamuno son muy explícitas para hacer entender que Augusto no es dueño de nada. Él siempre dice: pobre Augusto cree que él está deliberando su propio camino cuando en verdad todo depende de mí. Entonces el objetivo de Unamuno era evidenciar eso, ¿no? Que nosotros, o bueno, Augusto Pérez no es dueño de su propio destino. Las cosas no le pasan a él porque sí. Si algo le está pasando es porque yo, Unamuno, quiero que le pase. Y entonces eso también queda claro, porque al fin y al cabo Miguel de Unamuno reafirma esa teoría que él decide por Augusto Pérez. Y por su parte, Augusto Pérez se da cuenta de que no existe. No sé si logran entender un poco esta disyuntiva, pero los propósitos de ambos, tanto de Augusto Pérez como de Miguel de Unamuno, están presentes a lo largo del libro. La narración tiene un objetivo específico. Eso es súper evidente y espero que también lo logren ver ahí. No les voy a decir cuál es el final del libro porque ya nunca tan spoiler, pero espero realmente que lo disfruten, que logren cuestionarse. Buscando por internet yo encontré que había una película sobre Niebla, que lo voy a dejar por acá, y el link lo voy a dejar aquí abajo. Y también hay una película que me hizo, mejor dicho, cuando vi la película me volví a buscar otra vez Niebla, que es la película de Will Ferrell, que también lo voy a dejar por acá, que no recuerdo cómo se llama, pero espero que también lo puedan ver. Y lo interesante o lo particular de este libro, nuevamente lo digo, es no el cuestionamiento amoroso, sino el diálogo tan rico entre el personaje del libro y el autor. Creo que lo que a mí, particularmente a mí, me ha llamado más la atención es la ruptura de esta barrera. Y eso es algo que yo no sé si en algunos otros libros lo podemos encontrar también. Por favor, si alguien sabe de un argumento muy parecido al de Niebla, que más que nada es la forma en la que está estructurada la novela. O sea, para mí eso ha sido algo totalmente desafiante. Como repito, yo sabía de qué trataba, yo sabía más o menos cuál era el argumento, pero leerlo por mí misma ha sido algo totalmente satisfactorio, y espero que también les suceda lo mismo a ustedes, que puedan llegar a leer el libro y luego ver las películas, porque siempre es bueno seguir, no sé, viendo cómo se perpetúa la idea en otros formatos. Y nada, yo espero que lo puedan... yo espero que lo puedan revisar y no se olviden de seguirme aquí en mis redes sociales.